Hola, ¿cómo están? Bueno, quería enviarles un video sobre la evaluación de didáctica y currículum que venimos atravesando. Me parece que es un buen momento porque ustedes están generando este documento para entregar. Me parece que es interesante que ustedes volvamos a chequear algunas cuestiones de lo instrumental, sobre todo. Eh, en primer lugar, recuerden que esta evaluación es una evaluación que es un proceso que comenzó para casi todas las cortes hace aproximadamente 10 días o una semana, algunos más, algunos tienen un poco más de tiempo, y es un dispositivo que trabaja sobre el rol social de la educación, la diferencia entre la didáctica, la pedagogía y el currículum, trabaja sobre el desarrollo de los paradigmas didácticos, sobre los modelos didácticos y trabaja sobre algunas teorías de la educación. Nos habla también de alguna estrategia tal como la integración curricular o estrategias basadas en problemas. La actividad se desarrolla por escrito, manualmente, o también la pueden tener en papel, hecho con un procesador de texto, pero impresa en un papel, con la firma y el nombre y el apellido y el DNI y el lugar donde ustedes están estudiando, figurando en cada una de las hojas que entregan finalmente. La entrega es acordar, digamos, con el estudiante. Esto normalmente sería nuestro próximo encuentro presencial, pero bueno, también es posible que alguna persona todavía quede fuera de esa situación y no lo pueda hacer, entonces lo puede entregar más adelante. Cuando nosotros pensamos en la resolución de una actividad de esta naturaleza, el primer dato que yo les voy a recomendar es que contenga integridad académica, es decir, que no haya plagio, que no contenga la misma respuesta que la de un compañero, que sea una respuesta clara, honesta, al, que vaya al punto, digamos, al desarrollo del punto y no una especie de monografía abierta, no solamente porque hay una dificultad a la hora de poder corregirla, sino porque claramente la preparación de ustedes implica una competencia narrativa que tiene peso, es decir, que si ustedes describen de manera adecuada van a mejorar su práctica didáctica. Entonces, en primer lugar, la primera situación que quiero contarles es que el momento de la entrega no es el momento final de evaluación, es una parte de la evaluación. Así que cuando ustedes me entreguen el documento, yo lo voy a revisar, voy a hacer una retroalimentación, voy a poner una calificación acorde a la tabla de calificaciones que ya están expuestas en la propia evaluación, para que ustedes tengan la oportunidad también de rehacer algún aspecto de la propia evaluación en el mismo acto en el que yo estoy haciendo la devolución, digamos, ¿no? Es decir, esto no va a contemplar tal vez mucho más tiempo o mucho más allá del momento en el que ustedes me lo entregan, lo corrijo, cuando lo devuelvo les indico que hay que modificar y ustedes, si tienen algún interés, lo hacen y si no, no lo hacen. Eso es en libertad del estudiante, digamos, ¿no? Pero independientemente de que la calificación llegue a ser promedio suficiente como para poder aprobar o no aprobar, digamos, van a estar siempre en posibilidad de mejorar antes de entregármela nuevamente y la nota puede cambiar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de describir el rol social de la educación, nos referimos a una opinión personal sobre cuál es la función que desarrolla en el tejido social la educación, generalmente la educación formal. Siempre van a referirse al nivel medio y al nivel superior de educación, ¿no? Pueden utilizar algunos de los autores, Perrene Wood, Foucault, Tenti Fanfani, cualquiera de los autores que nosotros citamos como fuente de inspiración de lo que ustedes van a decir, pero la idea no es que citen a estos autores, sino que ustedes expresen sus propias ideas, tomando, por supuesto, algunas de estas de ideas de otros pensadores. Eh, el punto siguiente habla sobre describir un momento de una experiencia de aprendizaje. Y en este sentido, cuando ustedes han sido estudiantes o ahora que van a ser docentes o ahora mismo que están siendo estudiantes del nivel superior, pueden basarse en algunos conceptos que hablamos sobre el interés necesario subyacente en el sujeto para que encienda en los aspectos motivacionales. Estos encienden la atención, después se sostiene la atención, esto lo llamamos focalización. Algunos procesos cognitivos que pueden dar lugar, como por ejemplo la comprensión, que es la sincronización del lenguaje,
estudiar, que tiene que ver con los métodos, ¿no es cierto?, con el estilo de aprender, y que utiliza, por supuesto, como recurso la memoria, ¿no? Lo importante de que las experiencias los atraviesen de manera emocional, habla del sostenimiento del concepto de aprendizaje significativo que venimos trabajando durante la cursada. De modo tal que el punto 1b trata de que ustedes narren una situación de aprendizaje y que expliquen la importancia de que haya un interés subyacente, atención, focalización. Lo pueden hacer simplemente, digamos, describiendo un momento que tuvo lugar en su propia experiencia como estudiantes, o que ustedes lo tienen como un presupuesto si son profesores, ¿no? En el segundo punto de la evaluación, digamos, aparece una tabla donde ustedes van a describir una situación que ocurre en un contexto de enseñanza. Vuelven a tratar de ser inventivos o crear un momento de enseñanza, o pueden también aludir a algo que ustedes ya hayan vivido. Y dentro de las dimensiones que aprendimos a distinguir, la pedagógica, la didáctica y el currículum, ponen de alguna manera por qué es desde el punto de vista pedagógico, por qué puede ser desde el punto de vista didáctico, por qué puede ser así desde el punto de vista curricular. Recuerden ustedes que las preguntas, las indagaciones de las disciplinas científicas son diversas, y la pedagogía se pregunta cómo aprendo, la didáctica cómo enseñar, y el currículum cómo se jerarquiza el aprendizaje y las enseñanzas. Por lo tanto, en esto se fundamenta. ¿Existen posibles soluciones? Si lo que estamos planteando es una problematización, ya sea un reto, digamos, o algo que esté referido a que se haya resuelto positivamente o no, puede ser una solución. No solamente que esté exhibiendo la existencia de un problema, podría ser una solución que ya ha sido alcanzada, ¿no es cierto? Y siempre pensando en estos tres postulados, digamos, desde la pedagogía, desde la didáctica y desde el currículum como mirada, ¿no? Entonces, si hay un desgranamiento, habrá factores para el desgranamiento. El desgranamiento tendrá que ver, por ejemplo, con la falla en la secuenciación curricular de las temáticas, que hace que los estudiantes se sienten fracasar frente a las instancias evaluativas, y por ende, digamos, el docente tiene que tomar un rol diferencial tratando de gestionar la forma en la que por tanteo se va aprendiendo de manera gradual desde mayores ideas, desde la didáctica de cómo distribuir lo epistémico en grado de complejidad, de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces ahí puse en evidencia las tres perspectivas, ¿no es cierto? La perspectiva curricular, que nos habla de la jerarquización, el momento en el que nosotros ponemos a disponibilidad los conocimientos por parte de los medios que el estudiante aborda, y a diferencia de esto, la pedagogía piensa en ese sujeto y cómo logra ese sujeto comprometerse con la actividad de aprender en un contexto. Y por otro lado también habla de la expertise y la intencionalidad docente desde la didáctica, de cómo hacer que el estudiante alcance estos objetivos. En una tabla de doble entrada, a continuación, lo que hacen es, en el nivel de la enseñanza secundaria o superior, establecer un tema, un asunto y un problema. Y en este sentido me refiero a poder hablar, por ejemplo, supónganse, no sé, de cualquier asunto que a ustedes les interese. Puede ser la biología, puede ser los aspectos contables, algunos son abogados, otros son enfermeros, nutricionistas. Bueno, pueden tomar cualquiera de las áreas que a ustedes les parezca interesante y decir, bueno, pensar en un nivel, un tema y un asunto y un problema va a ser lo que ustedes van a abordar el día que hagan como trabajo final, digamos, la elaboración de un plan de clase. Entonces, nivel superior, tema, macroeconomía, asunto, deuda externa, problema, intereses producidos por una caída en la confiabilidad de la moneda, no sé. Ustedes van a seleccionar entonces un nivel, un tema, un asunto, un problema. Dicen nivel secundario, tema, división celular, asunto, fase G0, problema, interrupción de la duplicación o traslocación durante la duplicación.
pues van a buscar formas de poder explicar e ir bajando de un nivel a otro. En ese sentido, nivel tema, asunto y problema, van a pensar el rol del estudiante, el objetivo de la enseñanza y el rol del docente, considerando los diferentes paradigmas. Entonces, en lo sociopolítico crítico, una fuerte idea sobre el estatus de posición frente al problema, planteando claramente como objetivo de enseñanza alguna ideología, puede ser la emancipación, la libertad, la democracia, la participación activa, la escucha activa, es decir, la defensa de esto como objetivo de enseñanza desde el rol del estudiante, participando activamente, colaborando, etcétera, etcétera. Desde el rol del docente podría ser alentando, animando a reflexionar, a pensar, generando espacios para la reflexión. Y así voy pasando de paradigma en paradigma, lo intercultural, presagio-producto, proceso-producto y lo alternativo. Entonces voy poniendo en cada uno de estos esquemas un par de palabras orientadoras sobre las diferencias que podrían existir. Cuando avanzo en la evaluación me encuentro con los modelos didácticos y ahí tengo que pensar en el tradicional, tecnocrático, espontaneísta, conexionista o conectivista. Tomo el tema que presenté en el tema 3, o sea, el tema que estuve analizando recién, y justifico según una estrategia didáctica en cada uno de estos modelos. Es decir, que puedo decir, tomo el aula invertida, puedo tomar la integración, puedo tomar aprendizaje basado en problemas, y esto lo hago desde alguna de estos modelos, digamos, ¿no? Si tomo lo tradicional, podría estar ofreciendo una situación de estímulo-respuesta, o sea, bien condicionado, densamente conductista, pero la estrategia la puedo decir como, por ejemplo, podría decir, es una compulsa, una disputa, los estudiantes van a tener que llegar antes y el que llega antes gana, y entonces estoy hablando ahí del conductismo y de un modelo tradicional con una estrategia didáctica que podría ser lo lúdico, ¿no es cierto? O el juego de roles, o la teatralización, o lo que a ustedes les parezca que forma parte de la actividad dentro de la estrategia didáctica. Finalmente, digamos, en el punto 5 van a ejemplificar en un punto cómo le ven ustedes utilidad a la teoría conductista y a la teoría cognitivista, es decir, esto de pensarse, ¿no es cierto? Y de interactuar con el medio y pensarse. Entonces, lo conductismo, ya hablamos bastante sobre los condicionamientos clásicos, operante, habituación, sensibilización. Ahora pensemos también en lo cognitivo, en términos de pensarse, en términos de lo significativo, de atravesar por experiencias emocionales, etc. Y como docente, ¿en qué momento les parece que utilizarían densamente uno u otro de las teorías, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, yo estoy enseñando RCP, o estoy enseñando a conducir un automóvil, o estoy enseñando sobre las normas de higiene y seguridad, o estoy enseñando sobre la utilización de determinados recursos en una secuencia dietaria en un paciente, o estoy enseñando, bueno, para todo puedo utilizar la teoría conductista si lo que quiero hacer es producir refuerzos, producir el seguimiento de una receta, y con esto alcanzar determinado éxito, y esto está prescrito y está determinado, y el docente en ese sentido va a generar una lista de cotejo donde va a decir esto cumplió, no cumplió, tiene un 4, tiene un 3, si tiene un 4 pasa, si tiene un 3 desaprueba, lo vuelve a hacer, por lo tanto el estudiante aprende, digamos, a resolver los problemas tratando de encontrar un resultado visible, plausible, demostrable, cotejable por parte del docente. Entonces, en cambio, si nosotros estamos pensando en algo cognitivo, estamos pensando en algo que el sujeto elabora, reflexiona, de alguna manera no sintetiza simplemente, sino que analiza para luego generar la síntesis, que explica, que interactúa, que tiene distintas opiniones, que lleva adelante consensos, que negocia, digamos, son cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, ven ustedes un tema que les parezca que puede ser abordado desde un punto de vista y de otro punto de vista. Finalmente dice que describa una situación de riesgo para la aplicación de integración curricular. La integración curricular, dijimos, tan importante porque nos permite dar esta mirada holística y al mismo tiempo colaborativa entre las distintas voces que hacen a los asuntos, problemas, etc. Es decir, que nos permiten decir que la dimensión de los problemas no es una, sino que es diversa, y que de alguna manera nosotros mediante la integración curricular podemos apelar al esfuerzo de la cátedra de matemática, de literatura, de biología, de psicología,
incluso de aquellos aspectos vinculados a la instrucción física o a la educación física. Es decir, poder integrar a través de un objetivo educativo que esté plantado tal vez en una estrategia tal como el aprendizaje basado en proyectos, la iniciativa de cada uno de los docentes que participa de distintos lugares para que esto se genere. Bueno, ¿cuál puede ser la situación de riesgo? Es decir, que los docentes no quieran, que haya mucho esfuerzo, que el tiempo no alcanza, que el objetivo es de largo plazo, que no sirve, que los estudiantes no tienen los medios. Bueno, ustedes verán qué les parece a ustedes, qué riesgo tiene planificar una actividad de integración curricular. La piensan, dicen, bueno, yo soy abogado, voy a interactuar con un profesor que está en contabilidad y con otro que está enseñando, no sé, inglés. Esto es fácil, es difícil, nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Y finalmente el punto 7 dice, describa para un nivel educativo secundario superior las características de una corte que ustedes imaginen. Esto es, tienen 18 años, tienen 12 años, tienen 16 años, están en el tercer año, están en el cuarto año de una escuela así, asá, con tal nivel socioeconómico, con tal nivel sociocultural. Recuerden que esas son dos cosas absolutamente diferentes. Y piensan en un tema y en una estrategia de aprendizaje basado en problemas, retos o proyectos. Recuerden que acá hay datos de la ficción o realidad que los diferencia, temporalidad que los diferencia, rol del estudiante que los diferencia, rol del docente que los referencia, que los mantiene distantes, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo coachear, como lo haría en un reto, que ofrecerle información, como yo lo haría en un problema, o establecer cierta mirada sobre lo organizativo, que tendría que ver con un proyecto, ¿no? Es el rol del docente el que va cambiando, por supuesto el rol del estudiante también. Entonces explicitamos el tema, el asunto, el problema, donde podríamos desarrollar una estrategia ABP, digamos, y lo dejamos así más o menos claro. Bueno, muy bien, este es el examen, es un examen que tiene, digamos, esta modalidad de entrega en papel, físico, mayoritariamente. Podría haber alguna excepción, pero la idea es que el material llegue a mí de manera física, con firma. Esto también es resguardado por la universidad, que se guarda en sobres foliados, digamos, dentro de la universidad. Y tiene una instancia evaluativa que ya comenzó hace tiempo, pero no vamos a acordar que llegamos al final cuando ustedes lo entregan, sino que a su vez, luego de que lo entregan, yo voy a hacer una devolución y ustedes van a revisar esto, si les parece que hace falta que le pongan mayor esfuerzo o si ustedes creen que ya la calificación es suficiente y cerramos el proceso y continuamos con la asignatura, digamos, ¿no? Esto va a ser una decisión del estudiante que va a tomar inmediatamente al que yo le estoy devolviendo el examen diciéndole los aspectos que hay que modificar. Si no hay que modificar ninguno, pondré no hay que modificar ninguno. Y si yo creo que hay alguno para modificar, lo haré saber al estudiante y él tomará la decisión inmediata de hacer una modificación y entregármelo nuevamente. Por eso este es el proceso, un proceso de evaluación continua, lo más continuo que se pueda. Es un esfuerzo, por supuesto, de parte de ustedes, que lo tienen que elaborar, que lo tienen que trabajar y pensar, que lo pueden compartir con otros estudiantes, que también pueden hacerme consultas durante todo el tiempo por los medios que ya dijimos que son los óptimos, y esto es el WhatsApp, y también nuestras clases presenciales. No es tanto mandar correo electrónico, porque es muy difícil para mí elegir el momento en el cual ver todos los correos, llegan en distintos momentos. Y por otro lado, digamos, esta especie de flexibilidad, digamos, tiene que ver con que el recurso de examen es un recurso que para mí es de enseñanza y es de aprendizaje. O sea, tiene un componente didáctico y tiene un componente pedagógico. Lo he podido discutir con ustedes bastante en el sentido de qué es lo que produce una mala evaluación. Y estoy intentando generar un recurso mejor a partir de las experiencias, de la educación basada en la evidencia. Seguramente hay errores, seguramente hay cosas para corregir, pero hay una intencionalidad de mejora del instrumento. Entonces, con felicidad, sintiéndose acompañados, con la alegría, tratando de aprender, de pensar, de reflexionar, haciendo lo mejor que pueden, un producto para que yo lea, y no un producto para que ustedes descarguen, sino para que yo lo lea, y que de alguna manera refleje la honestidad, digamos, y el estado de conocimiento de cada uno de ustedes en referencia a estos temas, digamos, ¿no?
Por supuesto va a haber diferencias, va a haber gente que va a tener una performance más alta que otra persona porque lograron entender mejor el tema que otros, y bueno, hay momentos para entonces ponernos todos más o menos al mismo nivel, o por lo menos al mínimo necesario y requerido. Con esto estoy cerrando, les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, nos vemos en los próximos encuentros presenciales. Espero que estén disfrutando de esta etapa evaluativa que empezó hace tiempo y va a durar bastante tiempo más mientras seguimos cursando. Gracias, que anden bien.